En este video vamos a hablar un poco de lo que es los cultivos intensivos en nuestra región. Una de las principales actividades es la horticultura y vamos a ver algo de fruticultura también, pero la principal es la horticultura. Hay muchas producciones que son intensivas, pero por ahí las más importantes en superficie y en importancia económica también. La horticultura está presente en casi todas las zonas circundantes de las grandes ciudades, está en los pueblos. Por eso es importante conocer este tipo de actividad. Bueno, la horticultura es una actividad que está dentro de la agricultura, pero que tiene unas ciertas particularidades, ¿no? Una de las particularidades es que utiliza una enorme variedad de cultivos, o sea, se cultivan, es muy variada la producción en cuanto a especies que se utilizan. Y además también es muy variada en cuanto a los órganos que se utilizan o que se cosechan. Por ejemplo, hay hortalizas de raíz, como por ejemplo nabo, rabanito, remolacha, bueno, zanahoria, que son, o batata, que son de raíz. Por ejemplo, hay algunas zonas, por ejemplo, que son San Pedro o Ramallo, que son zonas ribereñas del río Paraná, que se destacan porque se produce mucha batata en esa zona. Así en la provincia de Buenos Aires también hay zonas donde se producen papa, que es más al sur, Balcarce, bueno, pero en general hay mucha producción diversa y de distintos cultivos, por ejemplo, bueno, de tallo, por ejemplo, papa, bueno, ya lo dijimos en Balcarce, ajo, cebolla, y distintos productos que tienen que ver con tubérculos o partes de tallo, hortalizas de hoja, bueno, la lechuga principalmente, pero después otras, albahaca, chicoria, bueno, en menores cantidades, cardo, repollo importante, espinaca también, eh, y bueno, perejil y rúcula. La rúcula se hizo un poco más importante en los últimos tiempos, ¿no? Hortalizas de flor, que serían, que en este caso consumimos la flor cuando se está produciendo, cuando se está desarrollando, los primordios florales son coliflor en este caso, y el brócoli. Y también el alcaucil, que es la flor de un cardo, ¿no? Los frutos, en el caso de la berenjena, tomate, calabaza, bueno, un pimiento, etcétera, ahí consumimos el fruto, la parte carnosa del fruto, y después tenemos de semilla, que ahí consumimos no el fruto, sino la semilla, como poroto, garbanzo, haba, arvejas, que no está acá tampoco, pero son ese tipo. Acá en este dibujo, de alguna manera representa una planta tipo, ¿no? Donde podemos ver todas las distintas partes de la planta que para distintas especies se consumen. Bueno, acá por ejemplo está el espárrago, que son los brotes, en realidad son los tallos de un tipo, una especie que se llama asparagus o espárrago. Bueno, en el caso de los choclos comemos el grano, ¿no? De la planta de unas variedades de maíz. En esta cartilla, este es un calendario de siembra, se puede ver, o está acá para mostrar un poco, que hay una cantidad de especies que están acá en la columna de la izquierda, y la forma de siembra, o sea, hay una variedad de formas de sembrar, almácigo y después trasplantar, por ejemplo, quiere decir que uno lo siembra y después saca el plantín, la plantita cuando es muy pequeña, y la lleva al lugar definitivo. Esa es una forma de plantar. También hay siembras de asiento, que significa que uno siembra y queda la planta donde nace va a quedar. Almácigo, bueno, hay muchas formas de siembra para cada especie, también hay un montón de variedades, es decir, distintas variaciones dentro de una especie, distintos tipos de lechuga, por ejemplo. Y a su vez hay un montón de formas de plantar, muchas distancias entre surcos, se puede sembrar en surcos,
en camellones, distintas variedades de formas de sembrar, y también hay distintas épocas y cantidad de días de siembra a cosecha. Es decir, hay una enorme variedad dentro de este tipo de producción, lo que hace que sea muy dinámico, mucha cantidad de cultivos al mismo tiempo, unos van comenzando, otros van terminando, y muchas prácticas diferentes, aunque algunas prácticas son comunes. Bueno, acá se ve, por ejemplo, una huerta pequeña, una producción relativamente pequeña. Generalmente son las huertas o los emprendimientos hortícolas grandes tienen entre 15 y 20 hectáreas. Y después tenemos algunas que son pequeñas, de 1 hectárea, 2 hectáreas. Bueno, y las herramientas que se utilizan son, por ejemplo, acá se ve un tractor pequeño, ¿no? Con un arado de discos, pero adaptado, más pequeño, para poder trabajar esas superficies y ser más cómodo. Eh, También se cultiva así en surcos o en almácigos, y se utiliza mucho el trasplante y mucho la mano de obra para desmalezar, por ejemplo. Estas son herramientas que se suelen utilizar. Motocultivador es un motor que tiene algún rotor para poder roturar la tierra. Bueno, surcadores, aporcadores, la rastra de discos pequeña también, que casi todas las herramientas que se utilizan tienen un tipo de enganche que se llama de 3 puntos para poder colgarlas del tractor. Son todas de pequeños tamaños, abonadoras, y la máquina de sembrar manual que se llama Planet, ¿no? Y esta es una máquina de sembrar, pero para tractor. Y por supuesto las herramientas de mano, asadas, zapines. Una máquina plantadora, una máquina permite plantar, o sea, tomar plantines y ir depositándolos a cierta distancia en un surco, con gente que va sentada y va tomando plantines de una de un speedling, de una macetas, una especie de macetas. También hay máquinas para fumigadoras motrices, o sea, que tienen motor para fumigar, tirar distintos agroquímicos. Las manuales, como esta, también la mochila, que acá no está, pero la mochila de palanca, y también un espolvoreador para tirar polvos, algunos motorizados y otros manuales. Bueno, este también es otro. Acá se ve como, por ejemplo, están carpiendo, ablandando la tierra, quitando la costra y eliminando las malezas. En algunos casos es manual la eliminación de malezas. Arriba a la izquierda hay un plantinero, es un lugar donde se hacen los plantines, donde está más protegido. Se adelanta, por ejemplo, en el invierno, mediante estas protecciones, aumenta un poco la temperatura y se adelanta la producción de plantines para después trasplantarlos, por ejemplo, en el campo. Y abajo a la izquierda se ve una producción, pero ya más tecnificada, donde se pone un polietileno, una manta plástica para evitar la salida de las malezas, y debajo de eso te van cintas de riego para poder regar, cintas de riego por goteo. Una mayor tecnificación, más intensividad, es el trabajo bajo invernáculo, donde esto permite aumentar las temperaturas, y por lo tanto las plantas crecen mucho más, y también se pueden sembrar una variedad de cultivos, ¿no? En distintas formas, también siempre con riego y fertilización. También existen los cultivos, por ejemplo, a campo, sin invernáculo y sin ningún, por ejemplo, el caso de los tomates, que el tomate es una planta que se cae, no es leñosa, no se soporta a sí misma, y es necesario ponerle algún tipo de soporte, por ejemplo, cañas al aire libre. Y en el caso de los invernáculos, que es la foto de abajo a la izquierda, se cuelgan, digamos, de alambre, se hace algún tipo de estructura para sostener la planta por la cantidad por el peso de la producción, que es muchísimo mayor. También se puede hacer a campo, como arriba a la izquierda, se cultiva la planta cae al suelo y produce en el suelo, y generalmente se usa para tomates que van a la industria, para hacer tomate al natural. Y el tomate que va afuera entra a producir un poco más tarde que el tomate del invernáculo.
Bueno, esos son invernáculos, son medios de forzar el clima, hacer un clima especial para que adelantar la producción o para obtener mayor producción, ¿no? Están los invernáculos de madera y invernáculos metálicos abajo. Por supuesto, unos son más duraderos y más caros también, otros son más precarios y más duran un poco menos. Y también hay tipo túneles, también ese tipo de estructura pequeña, barata, que sirve para adelantar en un determinado tiempo algún tipo de cultivo, como la lechuga, por ejemplo, o frutilla o algún otro. Y al final está la cosecha que se realiza directamente en el campo, se encajona, se pone en cajones o algún otro tipo de embalaje, pero ya hay algunos estándares, por ejemplo, el cajón en la lechuga se acomoda en un cajón, por ejemplo, y bueno, va un cajón de tantos kilos, bueno, o algunas hortalizas por atados, entonces, digamos, y esas formas de trabajar también hacen que no esté muy estandarizado esto, o no esté estandarizado nada o poco, y bueno, dificulta la conversación, hay que verlo. En el caso por ejemplo, en el caso de arriba a la derecha es cebolla que ya se embala, se embolsa en el campo, y las fotos de arriba a la izquierda y de abajo, de arriba a la izquierda es un galpón de procesamiento, de embalaje, donde se pueden tamañar tanto para frutas como para verduras. Eso se automatiza todo el proceso, hay personas que van a los costados de la cinta, bueno, puede haber una o varias cintas y para limpiar, para separar por tamaños, por ejemplo. Y debajo, a la derecha, se muestra generalmente las hortalizas se comercializan a través de un mercado concentrador donde hay puestos que ciertas empresas o pequeños o productores inclusive tienen un espacio donde ofrecen distintos productos. También puede ser un intermediario que tenga un espacio donde ofrece distintos tipos de productos que los compra a los productores y después los vende al verdulero o a los camioneros que llevan las verduras, las hortalizas a los lugares de consumo. Bueno, y la fruticultura, fundamentalmente en la región hay eh, duraznos, ciruelas, que en la zona de San Pedro, y también naranja en la zona de Ramallo, el litoral. Eh, estos cultivos son mayormente de larga duración, las plantas producen después de varios años y durante muchos años permanecen produciendo hasta que después hay que reemplazarlas. Y ese proceso de producir las plantitas lleva mucho tiempo porque hay que plantar, digamos, los pies, los carozos, o las semillas que van a dar una plantita. Esa plantita se injerta, como se ve arriba a la derecha, se hace un injerto con las variedades apropiadas sobre un pie apropiado también, que se eligen. Después se podan para darle forma, y en el caso del durazno, por ejemplo, se poda durante toda la etapa de producción para obtener mayor cosecha. También acá es necesario producir controlar malezas y controlar más que todo insectos y plagas. Por eso está esta máquina aquí arriba a la derecha, y se cosecha generalmente en grandes cajones o bins. Se procesa, se tamaña, se limpia, y por los mismos galpones que vimos antes se produce el embalaje, ya acá con cierto tamaño de las frutas, con ciertas calidades, se la va poniendo en distintos tipos de embalajes para después llevar al mercado, y de ahí, como en el caso anterior, a las verdulerías, a los puntos de venta.